Atardecer en la parte oriental del Mediterráneo. Los habitantes de la isla de Tera han sentido algo aterrador, cataclísmico. Se preparan para abandonar sus hogares en la isla. Llenan tinajas con vino, olivas y trigo, como si un día fueran a volver para reclamarlas. Con sumo cuidado, cierran cada tapa. No obstante, se llevan consigo las posesiones más valiosas, el oro, las joyas, y van corriendo hacia las barcas. Lo que la gente siente es la misma tierra que tiembla debajo. Han sobrevivido a otros terremotos en el pasado, pero este no es un simple terremoto. Es el año 1628 a.C., pero nunca volverán a sus olivos ni a su vino. Simplemente huyen en la noche, hacia el mar, inspirando una leyenda misteriosa que les persigue hasta la actualidad. En breve, una masiva erupción volcánica destruirá su isla, enterrando cualquier señal de vida. Pero se quedarán los recuerdos, huellas en el polvo que esperan su descubrimiento. El legado de la Atlántida, primera parte. Hace 3000 años, la completa desaparición de una isla y de sus habitantes dejó seguramente atónitas a las potencias de la región. Los egipcios habían conocido Tera. Si sus barcos hubieran viajado hacia el norte, hubieran encontrado que donde había habido una isla muy montañosa, ya no había nada. Solo tiras de tierra rotas como costillas. Los egipcios encontraron este cráter, aún con humo y retumbando, con un agujero en la tierra de unos 13 kilómetros de ancho. No podían imaginarse que la mayor parte de este material había explotado en el aire, causando las hermosas puestas de sol que veían en aquel entonces. Para ellos, una isla que antes estaba allí simplemente se había hundido y desaparecido. En los siglos venideros se desarrollaría una gran leyenda acerca de una sociedad utópica en una isla que desapareció bajo el mar. Aquella isla se llamaba la Atlántida. El filósofo griego Platón contó una historia cuya procedencia, según él, era de Egipto. Su transmisión había sido oral, de un pariente de un legislador de Atenas cuyo nombre era Solón. Solón encontró a un sacerdote egipcio que afirmaba que el contenido de sus libros sagrados incluía una historia increíble sobre una gran isla que había desaparecido en una sola noche. Esos eran hechos reales, afirmó Solón, y no ficción. En la isla se había desarrollado una civilización muy avanzada. Hubo una isla llamada Atlántida en la que surgió un poder grande y maravilloso. Su pueblo era refinado, en él convivían la sabiduría y la benevolencia. Se dijo que habían edificado una espléndida ciudad y que habían gozado de una vida próspera y productiva. Pero, según la leyenda, se corrompieron y les llegó entonces la tragedia. Se produjeron violentos terremotos e inundaciones, y en una sola y desgraciada noche, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. ¿De verdad existió aquel mundo maravilloso? ¿Pudo haber desaparecido completamente una civilización así? La leyenda de la Atlántida ha aguzado la imaginación desde entonces. El éxito de este mito ha llegado a urdir la creencia de que este antiguo pueblo poseyó ordenadores, naves espaciales e incluso armas nucleares. La Atlántida se ha localizado en numerosos puntos del mundo, desde las selvas tropicales de Guatemala hasta las montañas del Tíbet y, por supuesto, en el fondo del Océano Atlántico. Un estudio más serio apunta a una isla griega conocida en el mundo antiguo como Tera, un pequeño punto en el mar Egeo entre Egipto, Grecia y Asia. Ahora, Tera
es simplemente un borde de roca volcánica que sobresale del mar. Pero, ¿esta era la isla perdida de la Atlántida? Para obtener una respuesta, debemos viajar en el tiempo hasta la época de los dioses y de los héroes, que revelan sus historias sobre la Atlántida. La pista de Heinrich Schliemann empezó de nuevo en Atenas en 1883 y podría conducirnos al primer destello de la posible Atlántida. Arthur Evans, un rico y educado joven historiador inglés, visitaba tiendas de antigüedades. Intrigado por los descubrimientos de Schliemann, se preguntaba si algunos de los extraños sellos que Schliemann había encontrado no apuntaban a una civilización anterior, prehelénica. Dichos sellos eran similares a los anillos utilizados para grabar imágenes en cera y barro. Evans preguntó dónde se podrían encontrar más piedras y la respuesta en todas partes era la misma: vaya a Creta, la legendaria patria del rey Minos. Creta es la mayor isla del mar Egeo, montañosa, misteriosa y con fragancia de mito. Sería el escenario del descubrimiento más importante de Evans. Evans empezó a excavar en Knossos y pronto descubrió algo mucho más interesante que las piedras de sellar. Desenterró un gran palacio con cientos de pasadizos y un trono esculpido, seguramente el propio trono del legendario Minos. La edificación del palacio se inició alrededor del año 1900 a.C., en los tiempos de los grandes faraones de Egipto y de la construcción de Stonehenge. Evans decidió reconstruir secciones del palacio para recrear las características de la vida de hace casi 4 milenios, la vida del pueblo que bautizó con el nombre de Minoico, por el rey Minos. Sorprendentemente, Evans encontró frescos que representaban el aspecto y estilo de vida de los minoicos. Los minoicos, creo, eran gente divertida. Se reían, se divertían, gozaban de la vida. Bebían mucho vino. Encontramos tinajas grandes que se llenaban de vino. Las mujeres llevaban vestidos largos, faldas amplias y les gustaba descubrir el pecho en las ceremonias religiosas. Tan solo llevaban una chaqueta abierta. Tenían el pelo largo, que se arreglaban en peinados complicados. Se pintaban los labios y los ojos. Los hombres también llevaban un taparrabos corto y tenían un cuerpo bonito. Tenían la cintura estrecha y los hombros anchos. Creo que eran bastante guapos. Una cosa es bien cierta: Knossos, con sus 1.400 habitaciones, fue una vez capital de una gran potencia. Los espléndidos palacios descubiertos en Creta tenían un sorprendente rasgo en común: ninguno estaba fortificado. No era gente belicosa, más bien, parecen haber sido cultos y avanzados, no como la gente de la historia de la Atlántida de Platón. Fue un amor por el arte, un amor por el color, quizás un amor por la vida. También el recuerdo de que una vez, en la isla de Creta, hubo una civilización pacífica que alcanzó grandes logros. ¿Fue este el utópico mundo de la perdida Atlántida? Hay algunas claves convincentes. El toro es un tema repetido en el arte minoico. Sus muchas representaciones en los tesoros minoicos son un eco de las descripciones de la Atlántida de Platón. Encontramos las copas de oro que Platón describió, con la ceremonia del toro grabada a los lados que él había descrito en asociación con aquellas copas y toros atados con sogas y cuerdas, algo totalmente singular e inconfundiblemente minoico. Charles Pellegrino ha estudiado la evidencia arqueológica relacionando a los minoicos del Egeo con las gentes de la leyenda de la Atlántida de Platón.
A comienzos de este siglo, cuando se desenterró por primera vez la civilización minoica, algunos de los primeros arqueólogos que llegaron al lugar y vieron las pinturas de las ceremonias del toro, dijeron: «Esto es de Platón, esta es su historia de la Atlántida». Pero a diferencia de la Atlántida, Creta no desapareció bajo el mar en una sola noche. No muy lejos de Nosos, justo al otro lado del Egeo, está la isla de Santorini, ahora un popular lugar turístico. Sus casas cuelgan de un borde de roca volcánica. Esta es la isla que una vez fue conocida como Tera, la isla destruida por una devastadora erupción volcánica hace 3000 años. Cuando esa explosión ocurrió, el imperio minoico estaba en su cenit. ¿Pudo esa civilización haberse extendido a Tera? ¿Pudo ser esa civilización que desapareció en una sola noche? Nuevos y fascinantes descubrimientos han revelado que no fue una erupción normal. El desastre de Tera ha sido la explosión natural más grande que el mundo jamás ha conocido. Intenten imaginarse un nido de 150 bombas de hidrógeno explotando todas en el mismo sitio al unísono. Inmediatamente, tras la explosión, tendría un agujero de aproximadamente 13 kilómetros de ancho y quizá 1,5 kilómetros de profundidad. Todo el Mediterráneo querría llenarlo rápidamente. Por un momento, tendrías cataratas que harían que las del Niágara parecieran enanas a su lado. Un barco como el Queen Elizabeth II, cayendo por esas cataratas, parecería un palito. Fue una tremenda explosión. Los seres humanos no han visto ni oído nada igual ni antes ni después. La erupción provocó un maremoto que alcanzó 48 kilómetros tierra adentro en las costas del mar Egeo. La ola alcanzaría una altura de unos 1.300 metros. Para imaginarla, habría que pensar en una ola que llegara hasta la mitad del edificio del Empire State. La onda expansiva se percibió incluso en otros continentes. La ciencia forense y los antiguos registros hacen posible establecer el año 1628 a.C. como el año en que explotó, con el resultado del envío de una densa nube de cenizas por todo el Medio Oriente y el mundo. Durante 9 días, nadie podría ver la cara de su compañero. El sol está tapado y no brilla ante la mirada de los hombres. Nadie sabe cuándo es mediodía. No se ve ni una sombra. El sol en el cielo parece la luna. Esas palabras de un escriba egipcio recogen las descripciones bíblicas de una oscuridad que llegó a cubrir toda la tierra. Se conoce el año exacto en que la nube de ceniza alcanzó China. En el 29º año del rey Chei, el sol se oscureció. Se formó hielo en las veraniegas mañanas y escarcha en el 6º mes. Las fuertes lluvias derribaron edificios y templos. Las 5 cosechas de cereales se secaron y murieron. Hay incluso indicios de que la nube alcanzó Norteamérica y cambió el día en noche, el verano en invierno. En California, el corazón de un pino de piña erizada, con 5.000 años de edad, muestra un anillo de células oscuras que data del mismo año. Cuando volvemos al año 1628 a.C., encontramos estas cicatrices de heladas en unos pinos de California. Encontramos cenizas de Tera en el Nilo, que también puede interpretarse como una huella digital. Y en el casquete polar de Groenlandia, donde la nieve se acumula cada año y nos da una huella digital en el tiempo, podemos taladrar en un glaciar y en un periodo de 7 años, alrededor del año 1628 a.C., hay azufre y ceniza que proviene de la misma explosión en Tera. La explosión de Tera fue tan enorme que se convirtió en folclore para los egipcios y le llegó a Platón como la historia de la Atlántida. Pero incluso una evidencia aún más fascinante se revelaría en Tera. Las ruinas cubiertas de ceniza de la vieja ciudad atraerán a otro brillante detective histórico. En 1967, Spiridon Marinatos empezó a buscar los restos minoicos sin ninguna idea de lo que encontraría debajo de la ceniza volcánica. Primero desenterró señales de murallas, después una calle entera, y después docenas de gigantescas tinajas de almacenamiento, muchas llenas con productos alimenticios, como si estuvieran esperando la vuelta de sus dueños. No había cuerpos, ni oro, ni joyas. Pero lo que Marinatos y su equipo descubrieron era mucho más sorprendente. Con sumo cuidado empezaron a desenterrar fantásticos frescos.
En el siglo XX, pinturas maravillosamente preservadas durante 3000 años en una tumba de ceniza revelaban una imagen de la vida en esta ciudad olvidada durante largo tiempo. Muchas habitaciones tenían frescos en cada pared. Aquí, Marinatos encontró un elegante paisaje rocoso con lirios llenos de gracia y juguetonas golondrinas. Golondrinas que nunca han regresado a la isla de Tera. Encontramos frescos en cada habitación, prácticamente en cada habitación. Lo que aparentemente la gente amaba es muy distinto a lo que se encuentra en otras partes del mundo. Yendo a Egipto, a Siria, uno se encuentra que el tema casi siempre era la guerra y la conquista. Si se va en cambio a la isla de Tera, se encuentran pinturas de mujeres recogiendo azafrán, pinturas de niños jugando, haciendo boxeo. Mi obra favorita es Los antílopes bailando, en parte porque parece anticiparse a Picasso en más de 3000 años. Estas pinturas de monos revelan un pueblo que incluso tuvo contacto con África. Como en Creta, las mujeres vestían blusas diáfanas, elegantes vestidos y peinados. Esa no era una sociedad primitiva. ¿Era esta bonita niña con cola de caballo una de las personas desaparecidas con la Atlántida? ¿Estaban los niños durmiendo en esas cunas aquella fatídica noche? Todos los indicios apuntan a Tera como una próspera isla. Sus puertos estaban repletos de barcos. En la leyenda de la Atlántida de Platón, la zona estaba densamente poblada. Los muelles estaban repletos de barcos, galeras y material marítimo, naves y comerciantes procedentes de todo el mundo producían un gran vocerío y confusión, ruidos de todo tipo, día y noche. En los escritos de Platón, la Atlántida comerciaba con Egipto, como hizo el pueblo de Tera. Y había otras similitudes. Platón escribió: construyeron edificios e hicieron cisternas. Tenían numerosas fuentes, unas de agua caliente y otras de fría. En la isla de Tera encontramos hogares de varios pisos con instalaciones de fontanería. Incluso hay indicios de que tenían agua corriente caliente en sus hogares. Encontramos servicios modernos miles de años antes de que supuestamente fueran inventados. Encontramos testimonios de duchas, bañeras, muchas cosas que consideramos muy avanzadas y que incluso en la época de Platón eran muy avanzadas. Platón también creía que la Atlántida se encontraba en realidad en el Océano Atlántico. Pero los griegos tendían a situar los grandes eventos míticos fuera de su mundo conocido, en ese tiempo el mar Mediterráneo. Y Pellegrino tenía una explicación para el exagerado tamaño de la Atlántida de Platón. Platón nos dijo que la civilización de la Atlántida abarcaba una zona muy grande, es decir, del tamaño de Libia y partes de Asia juntas. Y Tera simplemente no es lo suficientemente grande. Pero cuando miras a Tera como un suburbio de la civilización minoica que se centraba en la isla de Creta, hasta Inglaterra y Egipto y el mar de Galilea, vemos aquí que era una potencia económica muy grande en el mundo, que casi cubría todo el mundo mediterráneo. Es como si la leyenda de la Atlántida fuera la historia de la civilización minoica. Cuando el volcán de Tera entró en erupción, podría haber destruido la flota minoica en Creta, precipitando un impecable y lento declive. La explosión en Tera produjo varios terremotos catastróficos que destruyeron los palacios de Creta alrededor del 1450 a.C. El único palacio que sobrevivió
fue el palacio de Cnosos. Y durante unos 50 años, Cnosos siguió siendo un palacio próspero. Aunque desde ese momento los micénicos fueron los amos del palacio. Durante largo tiempo, los micénicos fueron celosos de este poderoso imperio con su fino arte y espléndidas ciudadelas. Mientras más y más terremotos devastaban la que fue una vez floreciente civilización, los micénicos se alejaron de la costa. Con una fuerza militar superior, obtuvieron una fácil victoria. El reguero de desastres no acabó allí. Mientras más terremotos sacudían su imperio, el pueblo asustado recurrió al sacrificio final. En la cima de la montaña, la sangre de un joven fue ofrecida a los dioses. En vano, porque los terremotos todavía sacudían. Fue un trágico final para una civilización una vez pacífica e increíblemente moderna. La posición de los cadáveres, los cuencos rotos y la sangre derramada. El esqueleto de un joven acuchillado como en el matadero nos proporciona un horripilante retrato de esos últimos terribles días. Todas las civilizaciones decaen y finalmente desaparecen con el tiempo. Pero en este caso, los catastróficos terremotos destruyeron absolutamente todo. No simplemente los palacios, sino también las ciudades, incluso la más pequeña de las aldeas. Todo fue arrasado hasta el suelo. Fue absolutamente catastrófico. Cuando se miran todas las piezas del puzzle de manera objetiva, el declive de la civilización minoica, a su toma militar por los griegos del norte, todo encaja perfectamente con la historia que Platón nos ha contado. Pertenecían a la primera civilización europea. Hasta este siglo, nadie sabía que existían. No obstante, revelaciones recientes nos llevan al pasado, a más de 3000 años de distancia, para descubrir un pueblo pacífico, artístico, pero a la postre condenado. Era un mundo vulnerable al hambre y a la desorganización en proporciones terribles. No es como hoy en día, que existe la Cruz Roja preparada para actuar inmediatamente. Era un mundo en que el pueblo quedaba solo, abandonado, cuando el Mediterráneo se encontraba en un caos total. Leyendas de una utopía perdida han perseguido siempre las sombras de la historia. Durante generaciones hemos soñado con encontrar el continente perdido de la Atlántida. Quizás ahora, en el Egeo, finalmente lo tengamos.